Muy buenas tardes, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esta es nuestra cita habitual de los martes. Le damos la bienvenida a En Contexto. Bueno, antes de saludar a nuestros invitados especiales de hoy para hablar sobre el tema del desafuero y la responsabilidad penal o no que existe sobre aquellos senadores que le habrían brindado nuevamente a 3 senadores, quiero leer el comunicado del Sindicato de Periodistas del Paraguay a propósito de la nueva agresión que sufrieron nuestras colegas Rocío Pereira y Fiona Aquino y otros colegas en el Congreso de manos nuevamente del diputado Yamil Sgay. El Sindicato de Periodistas manifiesta su enérgico repudio a la violenta actitud del diputado colorado cartista Yamil Sgay, quien, molesto por las consultas respecto a la situación de su hija, agredió directamente a las periodistas Rocío Pereira de Telefuturo y Fiona Aquino de ABC. El legislador zarandeó los micrófonos de las colegas e intentó arrojarlas al piso. Posterior a eso, cerró violentamente la puerta de la oficina por el rostro de los comunicadores, quienes le hacían las preguntas correspondientes. Por ello, el Sindicato de Periodistas reclama al Pleno de Diputados reconvenga o sancione convenientemente al diputado Yamil Sgay por sus reiteradas agresiones a trabajadores de prensa, especialmente por sus comentarios misóginos y de mal gusto contra las compañeras que intentan entrevistarlo. Recordamos que el diputado ya fue sancionado por su indecoroso actuar con la colega Rocío Pereira, lo que ya es un antecedente del actuar violento del parlamentario, quien debería velar por la libertad de prensa y expresión. Exigimos que la Cámara de Diputados aplique las medidas necesarias y no deje impune el nuevo deshonroso actuar de Sgay, considerando que su comportamiento es una prepotente violación al trabajo periodístico. Cabe mencionar que como funcionario público, Yamil Sgay está obligado a actuar con transparencia y de brindar información. Recordamos que esta semana es especial para nuestro gremio debido a que se conmemora el Día del Periodista, el 26 de abril próximo, recordando uno de los hechos más lamentables de nuestra historia, el violento asesinato de Santiago Leguizamón por inacción del Estado. Bueno, esta mañana se dio este incidente que ha sido profusamente publicado. Y bueno, la última información que se tiene es que la bancada de Honor Colorado de la Cámara de Diputados sostienen que no hubo violencia y que no van a sancionar a su colega Yamil Sgay. Ustedes vieron las imágenes, ustedes escucharon a los protagonistas, así que pueden sacar sus propias conclusiones. Recordemos que Yamil Sgay ya fue sancionado por 30 días sin goce de dieta por sus propios correligionarios por violencia verbal contra la diputada Rocío Vallejos. Es decir, es un diputado reincidente con la violencia verbal y la agresión. La agresión no solamente violenta, sino también esa agresión al pueblo paraguayo con el nombramiento de su hija en la embajada paraguaya en Gran Bretaña. Eso también es violencia porque es ocupar un puesto, un lugar que no le corresponde, que no merece su hija, que es bachiller, cuando que en la Academia Diplomática jóvenes brillantes con 3 o 4 títulos y hablando 4 o 5 idiomas no ingresaron a la carrera diplomática. Eso también es violencia por parte de Yamil Sgay y este gobierno. Bueno, ya le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Senador Ignacio Iramain, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estela, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Esther Roa, abogada, coordinadora de abogados del Paraguay y activista de Somos Anticorrupción. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas noches, Estela, al senador y a la teleaudiencia. Un placer estar en contacto, en contexto. Bien, bueno, nuestro tema es un poco aquel escándalo también de la Cámara de Senadores, que crearon una figura legal que no existe ni en la Constitución, ni en la ley, ni en el reglamento, ni en ninguna parte,
cuando restituyeron los fueros a 3 senadores, Hernán Rivas, Erico Galeano y el senador Rafael Filisola, que hay que aclarar siempre que él no quería el blindaje nuevamente, hay que aclarar eso siempre. Fue una medida sorpresiva, senador, llamativa, que no estaba siquiera en la agenda política. Nos sorprendió a todos esa decisión del Senado. Sí, bueno, tan sorpresiva como fue sorpresiva mi incorporación a la Cámara. Exacto. Ese día sucedieron determinados hechos llamativos que yo veía que se estaban dando dentro de la Cámara, diálogos de grupos, siempre se suele dar, pero esa vez era más constante, como que estuvieran preparando algo. Y súbitamente surge eso, llamativamente, porque no estaba en el orden del día, ni mucho menos. Así que nos sorprendió a algunos y yo tomé la decisión, lógicamente, de salir de la Cámara porque me pareció un insulto, un circo, algo grave, del cual yo no iba a participar. Porque además la resolución fue a mano alzada. Entonces, inclusive una senadora alzó la mano para decir, no, yo quiero rechazar, y se la imputó como que estaba a favor de la medida. Entonces, un hecho gravísimo, al cual ya se están acostumbrando el sector hegemónico dentro del Partido Colorado, que, en fin, actúa a manera de aplanadora y tomando decisiones que son absolutamente improcedentes. Yo en ese momento dije claramente, es decir, después de en la sesión cuando ellos ya pidieron las disculpas correspondientes, etcétera, etcétera, que lo de ellos era un error inexcusable, ¿verdad? Porque el error es excusable cuando tiene atenuantes, se hace sin querer, todos tenemos derecho al error excusable, pero este era un error inexcusable porque deliberaron, ellos sabían que estaba haciendo mal, por eso yo hablaba de un homicidio culposo a la democracia, ¿verdad? Donde hay responsabilidad en el hecho. Así que la única manera para mí justamente de superar, para no legitimar esa situación, era tratar el tema de Katia González como para que realmente eso legitime esa decisión, si no aparecía simplemente como una disculpa sin mucho contenido y sin mucho fundamento. Más bien obligado. Claro, pero es muy difícil, senador, jugar sin reglas de juego, porque como usted dice, una cosa es debatir una situación, una cosa es la intencionalidad política o plantear absurdos constitucionales, pero que en medio del debate uno puede desactivar un plan o un proyecto como eso, pero en este caso se dio este atropello constitucional que fue tan escandaloso que finalmente tuvieron que retrotraer la decisión. Bueno, el atropello constitucional se viene haciendo desde antes, sí, ¿verdad? Se manifestó ya con Katia, pero esa sucesión de hechos que se venía dando dentro de la Cámara de plantear temas, sobre todo sobre la reorganización del Estado, la parte administrativa del Estado, todo ese tipo de cosas ya se venían dando con dificultades en el debate, ¿verdad? Cortaban la lista de oradores, ya atropellaban la discusión. Es decir, es una Cámara que tiene dificultades para debatir los temas. No están acostumbrados a la deliberación, y en una Cámara donde no se está acostumbrado al debate no puede ser una Cámara democrática, ¿verdad? Porque lo fundamental dentro de un ámbito legislativo es que se deliberen sobre los temas, que se debatan, que se fundamenten, que se intercambien y que se incorporen los aspectos positivos que puedan brindar tanto el oficialismo como la oposición. Pero acá se ha perdido ese rumbo, esa costumbre, y ya prácticamente se naturaliza el cierre del debate, el atropello, ¿verdad?, que se manifestó de manera salvaje en el caso de Katia inicialmente, y después ya con esto que fue ya el colmo, ¿verdad? Menos mal que acá rectificaron, pero uno puede creer en esa rectificación si también se analiza el tema Katia González, si no, simplemente es una disculpa obligada, ¿verdad?
Ahora, hay un debate jurídico, María Esther, con respecto a la responsabilidad penal de los senadores que restituyeron los fueros a Erico Galeano, Río, a Filisola. Presentaron una acción ustedes. Así es. Nosotros el día 14 de abril presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por 2 hechos punibles, ¿verdad?, que están tipificados y penados por el Código Penal, que es la del 273, que habla el atentado contra el orden constitucional, y el 292, que habla de la frustración de la persecución y ejecución penal. Nosotros incluso presentamos, y digo, de la Unión de Abogados del Interior del Paraguay, UNADIP, que agremia 11 gremios en todo el país. Esa denuncia fue presentada por esa organización de abogados. Bueno, dicho esto, nosotros dimos entrada, creo que demoró 2 o 3 días el fiscal general de asignar a la doctora Patricia Sánchez, con quien ya tuvimos una conversación. Ella, creo que en la fecha, pidió algunas diligencias de las cuales nosotros habíamos pedido. Primero, justamente verificar quiénes fueron los que votaron. Claro, porque fue a mano alzada. Claro, fue a mano alzada. También está el caso de la senadora Esperanza también, que leímos, ¿verdad?, que ella no, bajo ningún contexto, acompañó ese desafuero que no existe. Y bueno, en ese contexto, hoy la fiscal Patricia Sánchez imprimió algunos trámites, algunas diligencias que ya llegó a la Cámara de Senadores, y bueno, vamos a esperar el informe que ella requirió, que es el acta, el informe de quienes votaron, perdón, y también el circuito cerrado. Y después dijo ella que iba a analizar, digamos, el contexto de la denuncia. Pero nosotros tenemos, bueno, de hecho que esta redacción de la denuncia la hizo varios abogados que son penalistas, y en eso concluimos, ¿verdad?, de que este hecho puede ser inconstitucional, pero también es ilícito. Y está bien explícito, porque si apenas leemos estos 2 artículos, podemos subsumir la conducta de estos senadores a esos tipos penales. Así es que vamos a esperar la versión del fiscal general del Estado con relación a esta denuncia, si es pertinente o no. Como abogada, María Esther, ¿qué te pareció la reacción de los fiscales? Bueno, el Ministerio Público como institución accionó ante la Corte, sí, pero hubo una posición previa del fiscal del caso y del juez del caso que yo creo que sorprendió, porque todo el mundo esperaba como que avalaran la decisión del Senado, y no lo hicieron. Yo creo que la resolución del 4 de abril es como que nos tomó de sorpresa a todos, no solamente digamos, al mundo jurídico, sino que también a propios extraños, ¿verdad? Una decisión traída de los pelos, una decisión que no está contemplada en la Constitución Nacional, una violación brutesca, ¿verdad?, de estos senadores que creen que ellos pueden llevar por los pies a la Constitución y a todos los paraguayos. Y de hecho que la reacción de los medios de prensa que se hicieron eco, de los juristas también en Paraguay y de la ciudadanía toda, contribuyó para que ellos puedan, sobre texto, después de 2 dictámenes, rever esa situación y revocar. Y yo concuerdo con el doctor también de que esto sería plenamente satisfactorio si es que le devuelven también a Katia su rol de senadora, ¿verdad? Yo no olvido que a Katia González le votaron más de 100.000 personas y que tras un juicio injusto la sacaron digamos, del seno del Senado. Así es que yo creo que en ese momento ellos también podían rever esa situación y darnos esas 2 resoluciones, que es la que necesitamos para poder recomponer el desorden creado por los propios senadores. Ahora, a mí me cuesta entender que si bien hay como un modelo de hacer política de este sector que está en el poder, que es como atropellar, es como valerse de su mayoría, pero es diferente a otros momentos de la historia en la que el Partido Colorado tuvo mayoría propia, diríamos, en el Congreso. Hay una diferencia que yo veo en el actuar de estos parlamentarios. Yo creo que un poco lo que vimos hoy con Yamil Esgay es así como el punto culminante de ese comportamiento brutal, de comportamiento con respecto a
quiénes están en el poder y cómo lo van a ejercer el poder. Es como que no tuviesen autocontrol. No sé si usted puede percibir eso, senador, en el día a día ahí, en ese debate, en ese intercambio, porque finalmente en el Senado uno se cruza todo el tiempo con sus colegas, ¿verdad? ¿Cómo usted siente eso? Bueno, yo debo aclarar de que para mí es absolutamente novedosa la situación, porque yo me incorporo más como un ciudadano, no como un político que viene detrás de un entrenamiento y una organización política. Pero me sorprenden las actitudes, la conducta y el nivel con que se maneja la Cámara, ¿verdad? Es absolutamente de una calidad muy inferior a la de otros momentos parlamentarios. De cualquier manera, yo creo que vamos hacia un proceso, hacia un precipicio autoritario que se viene dando desde el 14 de febrero como manifestación más evidente. Pero acá había un plan trazado, ¿verdad? Evidentemente, porque se están dando una serie de situaciones que avanzan hacia ese precipicio autoritario, ¿verdad? Y esto que pasó hoy no es más que la desfachatez de una impunidad que sienten al manejar de manera prepotente y arrasadora dentro del mismo Congreso. Elio Vera hablaba bien de un Paraguay de Guaú y un Paraguay TT. Este es el Paraguay de Guaú, que es de fachada, con una fachada democrática, pero por dentro no hay contenido, ¿verdad? No hay ejercicio. Yo siempre digo, bueno, ¿para qué hacer leyes si no las vamos a respetar? Acá no es problema de hiperlegislar, si la gente no está acostumbrada a internalizar el cumplimiento de la ley. Lo que tenemos que tratar es de educarle a los propios parlamentarios, ¿verdad?, en el manejo y el respeto a la ley, ¿no? Como bien se hizo en esa audiencia pública donde participaron estudiantes. Cuando participaban en la audiencia pública, los estudiantes tuvieron un comportamiento que digno de una Cámara. Yo quería que estuvieran los 45 legisladores viendo cómo se comportaba esa gente, cómo fundamentaban, ¿verdad?, cómo articulaban y cómo conocían del tema que estaban tratando, ¿verdad? Cosa que uno no ve en la Cámara. En general en la Cámara son 4 o 5 nomás los que manejan los temas, ¿verdad? No más de 10 los que exponen. El resto es levantar la mano, ¿no? Obedecer. Entonces, hay un estado de obediencia debida hacia una orden que se recibe desde otro lugar, no dentro del debate parlamentario. Doctora Esther, leía entre las diferentes posiciones jurídicas con respecto a este desafuero y la responsabilidad penal de los senadores. El doctor Manuel Riera dice que no hubo frustración del proceso y que por lo tanto no hay que judicializar, o sea que como que hay que resolverlo en el contexto político nada más, y si el Senado reparó, diríamos, su error, había que dejarlo ahí, más o menos para simplificar su posición. Así es como debe ser. Yo respeto la opinión del colega, pero disiento respetuosamente también. Un hecho puede ser nulo y puede ser canalizado por la vía de civil, o la Sala Constitucional puede resolver la nulidad de esa resolución, pero también puede configurar tipos penales. Y acá no puede existir ciudadanos de primera y de segunda. Y las inmunidades están clarísimas en el artículo 191 de la Constitución, dice de opinión, de detención y de proceso. Entonces, acá se están inventando un cuarto elemento que sería la de voto, porque dice que sus votos no tendrán consecuencias penales. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Y me gustó la postura de la senadora Celeste cuando dijo, ¿cómo que no va a tener ninguna consecuencia en nuestros votos? ¿Cuántas veces votamos y tuvieron consecuencias económicas incluso? Por ejemplo, el juicio político de los exministros de Corte que terminamos pagando nosotros. Es decir, que sí tienen consecuencias. Y de hecho que ya me preguntaste anteriormente, ¿verdad?, la reacción del fiscal general del Estado. Incluso el fiscal general del Estado en varios comentarios que hizo dijo, esto es grave, una violación a la Constitución, y también dio a entender de que había posibilidad de la configuración de un delito. Por otro lado, claro que suspendió. En el caso de Erico Galeano, nosotros teníamos apelaciones
que se tenían que sustanciar. Imagínense, un Erico Galeano que fue imputado por lavado de dinero producto del narcotráfico y otros ilícitos vinculados al crimen organizado. En el caso de Hernán Rivas, producción de documentos auténticos de contenido falso. O sea que el Hernán en su momento, cuando fue diputado, integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este caso fue presidente. Y cuando fue senador fue presidente. Entonces tenemos hechos tan relevantes, ¿verdad? De que de un plumazo 23 senadores, puede ser más también, ¿verdad? No sabemos, eso vamos a hacer seguramente después la conclusión del Ministerio Público. De un plumazo, ellos revocan 3 resoluciones que ya habían dispuesto el desafuero. Entonces, si surge por el camino, por ejemplo, una resolución que nos llamó mucho la atención fue la del juez Omar Legal, en donde dijo, acá no pasó nada, que continúe la Fiscalía su trabajo. En el caso, digamos, de otros, la de Hernán Rivas, por ejemplo, la Cámara de Apelación devolvió al juzgado inferior. En el caso de Rafael Filisola, la Sala Constitucional también tiene algunas resoluciones pendientes. O sea que claro que paralizó. Y desde el momento que ellos tomaron esa resolución, le notifican al Poder Judicial y el Poder Judicial notifica a la vez a los jueces intervinientes. Así es que para mí sí se concretó, incluso, ¿verdad?, los 2 hechos punibles que nosotros denunciamos, se castiga la tentativa. O sea que ni aunque no hayan consumado, no haya impedido o no haya frustrado, cosa que yo sí digo que frustró, igual es punible. Senador, ¿usted tiene una opinión con respecto a la responsabilidad penal de los senadores en este caso específico? Bueno, desde el punto de vista pediátrico. Bueno, no. ¿Cuál es la receta? No, yo creo que justamente este tipo de cosas son las que hay que debatir, porque tiene un componente desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de una separación de poderes, ¿verdad?, si vamos a hablar del respeto recíproco que se debe entender y los ámbitos de competencia, y bueno, está por una parte la posición que mantiene muy bien argumentada Esther, y también está la otra posición, que dicen que bueno, que eso, tiene autodeterminación, tiene autonomía y tienen que rectificarse. Por eso es que cuando nosotros, en el caso de Katia, en algún momento se planteó la posibilidad de parte de un grupo de la oposición, de la bancada opositora, hacer un cuestionamiento, una reconsideración de la medida arbitraria, porque fue... Si bien la medida puede ser discrecional, no tiene por qué ser arbitraria, ¿verdad? En este caso fue arbitraria. Se le dio la oportunidad de una rectificación, ¿verdad? Y salieron con que no se habían logrado los 23 y por eso no nos habíamos presentado. Encima que se le dio la oportunidad de no continuar con el bochorno jurídico que hicieron, ¿verdad? Porque no respetaron ningún artículo de los reglamentos que ellos mismos habían aprobado, que se le dio la posibilidad de una rectificación de un error. Entonces lo que hicieron en el bochorno era la oposición porque no había logrado el número 23, ¿verdad? Cuando que ellos tenían que haber recogido el guante como lo hicieron ahora, ¿verdad? Claro. Que por decisión propia y porque disponen de una mayoría, entonces lo hacen. Pero si razonan de manera similar, si esto implica un razonamiento desde el punto de vista de la filosofía del derecho, y bueno, también la Cámara tiene que rectificar lo de Katia. Entonces, por eso digo que estas son cuestiones que tienen que debatirse no solamente en el ámbito del Poder Legislativo, sino también inmediatamente el Ministerio Público tiene que dar un dictamen al respecto, ¿verdad? Estas son urgencias desde el punto de vista democrático. Lo de Katia fue una urgencia, esto fue una urgencia, tiene que haber una discusión a nivel del Poder Judicial de cuál es su papel en todo esto. Sin embargo, todavía no tenemos respuesta en el caso de Katia, ¿verdad? En esto, más o menos que, en fin, se lavaron un poquito las manos porque el Ministerio mismo dejó en manos de un juez que resuelva el problema. Entonces, la debilidad institucional en nuestro país es tan grande, es todo tan desfachada, que no se le da contenido con este tipo de debate y este tipo de argumentación, que no solamente tiene que ser en el ámbito del Poder Judicial, sino también en el ámbito del Poder Legislativo y en la ciudadanía. La ciudadanía tiene que opinar sobre esto, ¿verdad? Porque así nos educamos, ¿verdad? Eso es fundamental para entender toda la argumentación que está detrás de todo esto.
A mí me da la sensación de que a nivel de ciudadanía, por lo menos, en los diferentes foros en el que uno habla, creo que el chat es en este momento la conversación más álgida que uno tiene con sus grupos de compañeros de trabajo, familiares, etcétera. Creo que el caso de Katia, hubo como una reacción social de las élites políticas, económicas, de la sociedad en general, que censuró la decisión del Senado. Sí, fue sorprendente, porque hubo una reacción generalizada. Sí, todos los factores inclusive de poder se manifestaron al respecto, pero había una decisión, por eso digo, acá hay que ver si esto es simplemente un precipicio autoritario o la instalación de un gobierno ya totalitario. Hay diferencias, sí. Porque ¿dónde se toman las decisiones? ¿Cuál es la diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo? ¿Verdad? En el totalitarismo el Estado desaparece y es copado por las instituciones o las estructuras paralelas. Partido Colorado, el quincho, otras circunstancias, otros factores desde el punto de vista político que inciden en la toma de decisiones y en la conducción y administración política, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver realmente hacia dónde, qué es lo que se está construyendo, y la ciudadanía tiene que manifestarse porque va a ser atropellada, vamos a volver otra vez al sistema anterior, que apenas nos estábamos distanciando de a poco, ¿verdad? Nos estamos bajando del árbol democrático, ¿verdad? Pero ahora estos se están subiendo rápidamente otra vez al árbol autoritario para seguir ejerciendo de una manera prepotente el poder, ¿verdad? El poder está siendo manejado por una élite que no está ni en el Parlamento, ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿dónde está el poder? Y eso es lo que tenemos que tener claro para hacer el diagnóstico y para hacer el tratamiento, ¿verdad? La ciudadanía tiene que movilizarse y tiene que resistir esto, porque sin movilización ciudadana es muy difícil, ¿verdad? Ya vimos que nosotros tuvimos que tener un golpe de Estado para poder empezar a construir la democracia, porque nunca tuvimos tradición democrática. No hubo en este país, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, por determinadas razones circunstanciales, nos regaló un proceso de construcción democrática. Tratemos de mantener, tratemos de superar los problemas y tratemos de entender claramente dónde está el problema. En un contexto político del campo político un poco diezmado en términos de la oposición, porque el resultado de esta elección ha sido la desarticulación prácticamente de la oposición. Y ahí es cuando el Poder Judicial tiene un rol fundamental como freno a ese avance autoritario que bien lo explicaba el senador. ¿Cómo estás viendo, Esther, vos que recorres pasillos del Poder Judicial? ¿Ves a un Poder Judicial fortalecido o a ese Poder Judicial temeroso, esperando para ver hacia dónde hay que ir? ¿Cómo estás viendo? Bueno, la percepción que yo tengo es que hay un retroceso brutal, ¿verdad? En ese copamiento de la Cámara de Diputados, de donde ellos son mayoría, que es la Cámara acusadora, eventualmente si ellos se deciden a llevar a juicio político a algunos ministros de la Corte, está también un copamiento en la Cámara de Senadores que tiene que actuar de juez. Entonces los ministros de Corte saben que cuando ellos se decidan, por cualquier motivo, pueden sacarlo de pista, ¿verdad? Y por otro lado, el fiscal general del Estado también lo mismo. Y por debajo de ese nivel le tenemos a los jueces, a los miembros del Tribunal de Apelaciones, a los fiscales, que también pasan lo mismo. Un jurado de enjuiciamiento de magistrados que también está copado por la clase política del cartismo, en cualquier momento también, con cualquier resolución, puede involucrarlo y sacarlo también o removerlo de su cargo. Hay mucho temor y hay que ponerse en la piel también de los ministros y de los jueces y fiscales, que yo siempre digo, ¿verdad? Bueno, es fácil decir, bueno, igual atropellar, pero ellos tienen su deuda, tienen el colegio de su hijo, tienen deudas que tienen que pagar y muchas veces tienen que pensar dos veces. Y ahí concuerdo plenamente con el doctor cuando dice la presión, ese contrapeso
contrapeso para que funcione el Poder Judicial, la tiene que hacer los abogados y la ciudadanía toda. Nosotros tenemos que obligarle al Poder Judicial a hacer ese poder independiente, republicano, en donde a todos los paraguayos nos iguale, en donde no existan privilegios ni temor a la hora de imputar y llevar a juicio oral a cualquier corrupto que está hoy digamos, a cargo de, ya sea legislador o una autoridad. A mí me preocupa de sobremanera. No hay ninguna intención, yo no veo desde adentro del Poder Judicial, digamos, algunos aspectos positivos que nos permitan a nosotros pensar de que el Poder Judicial está luchando para acabar con la corrupción y el crimen organizado, cuando siempre digo, no tenemos recursos humanos, no tenemos recursos tecnológicos, y el presupuesto también depende de la clase política. Y por otro lado, el fiscal general del Estado también está de pie y manos atados. ¿Qué podemos hacer nosotros en Paraguay para luchar contra la corrupción y el crimen organizado cuando no tenemos absolutamente nada? No tenemos recursos humanos, tecnología, peritos. Y finalmente, los corruptos contratan a los abogados más caros que buscan la solución adecuada, ya sea chicaneando por años para que puedan terminar por el camino, o caso contrario, comprando la conciencia de jueces y fiscales. Así que yo veo un poder judicial debilitado, un poder judicial que no está compactado, porque si bien es cierto, la cabeza en el Poder Judicial son 9 ministros de Corte, pero tampoco hay armonía entre ellos. Yo no veo esa unidad de criterio, esa unidad de enfocar el problema. Volviendo más al caso de lo que pasó, por ejemplo, en la Cámara de Senadores. Qué gusto hubiese sido verlo a los 9 ministros de la Corte diciendo: tranquilos, nosotros vamos a resguardar la Constitución y las leyes de la República, aunque sea eso, y que el fiscal general diga lo mismo. Ahí vamos a sentir el señorío de un Poder Judicial que está faltando a la democracia republicana. Entonces, sí me preocupa, Estela, y de sobremanera. Por eso que vuelvo otra vez a esto. La ciudadanía ya, los chats y las redes sociales sirven hasta cierto punto, pero después hay que salir. Porque Katia no está otra vez en el Senado, porque 100.000 personas le votaron, pero 100.000 personas no salieron a defenderla. Eso fue también un error de la ciudadanía. Y hoy la justicia también vamos a perder si la ciudadanía sigue pensando y buscando excusas a la hora de un llamamiento. Si nosotros mañana llamamos para hacer una convocatoria, muchas veces somos 50 o 100 personas. Por eso me sorprende la cantidad que pudo reunir los jóvenes. Y esa tiene que ser la línea. Calle. Mucha calle. Mucha calle. Pero yo siempre tengo como un dilema con respecto al Poder Judicial, porque se había dicho que la inamovilidad era la garantía para una Corte Suprema. De modo que que corte ese cordón umbilical con la clase política, que cada 5 años tenían que renovar, diríamos, su reelección, por llamarlo de alguna manera, y hoy automáticamente son inamovibles. ¿Trajo la inamovilidad una mayor independencia de la Corte? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en cierto aspecto, incluso también, como decía, ¿verdad? Le hemos permitido a la Corte que sean jueces entre ellos y ante ellos, ¿verdad? Porque esas resoluciones de inconstitucionalidad para permanecer en el cargo la hicieron ellos. Claro, se autodeclararon. Claro. Y se permitió, se cayó la ciudadanía sobre pretexto de que eso podía representar la independencia del Poder Judicial. Pero yo te puedo asegurar de que en algunos aspectos, algunos ministros todavía yo le tengo mucha confianza. Y voy a dar nombres, pues acostumbro dar, ¿verdad? Para mí, la persona que hoy le confronta a sus pares es el doctor Ramírez Candia. Está el doctor Gustavo Santander, está el doctor Eugenio Jiménez, está también el doctor Martínez Simón, ¿verdad? Que si uno lee sus fallos, siempre va a haber unos fallos bien argumentados, y independiente también, ¿verdad? Igual que otros paros. Está también la doctora Carolina Llanes, ¿verdad? O sea que lo que digo es que hay una mayoría que puede darle esa fortaleza que necesita hoy el Poder Judicial, pero no la están dando porque no están unidos.
Cada ministro es un átomo en el Poder Judicial. Si ellos no tienen ese contacto en donde dejen de lado sus egos para poder apuntalar el Poder Judicial, yo creo que esto no va a ir para rato. Por otro lado, se sigue practicando y se sigue escondiendo expedientes en la Sala Constitucional, se sigue ayudando a los amigos políticos. No es que esa esa inamovilidad que ellos lograron les haya apartado de la clase política. Hay expedientes, Estela, que están con una acción de inconstitucionalidad en donde los expedientes están en los despachos de los ministros hace años. ¿Para qué? Para que eso permanezca y después de 5 años sacan para la prescripción o extinción. Entonces, eso también nos da la pauta de que ellos no son independientes y que siguen dando o haciendo favores a la clase política. Así que eso es preocupante. Ahora, senador, a veces yo lo sigo a usted como sigo las sesiones del Senado y a veces como que lo veo cansado de esto que creo que una vez llegó a denominar un circo en el Senado, y cuando hay otras urgencias económicas y sociales que no se está resolviendo a nivel legislativo por lo menos. Bueno, yo hace poco tiempo que estoy, ¿verdad? Yo vengo del campo un poco de la militancia ciudadana, de gremios, de estar presente en casi todas las manifestaciones ciudadanas que han habido en el país, en el tiempo que me tocó, que me toca vivir. Pero yo creo que en todas partes hay un problema de diseño institucional, ¿verdad? Si vemos la cantidad de funcionarios, si vemos la cantidad de comisiones, y medimos los resultados, ¿verdad? Porque hay que medir procesos y resultados. Entonces, hay un problema de diseño institucional que hace que no se optimice ni se racionalice el accionar del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, ¿verdad? Porque si de telón de fondo tenemos una gran corrupción, que no es solamente de la sociedad política, es también de la sociedad civil. No nos vayamos a engañar. Es más fácil coimear a un policía para que no le meta una multa a uno, ¿verdad? Cuando no respeta una cebra, un semáforo, que aceptar la ley o aceptar las reglas del juego. La corrupción un poco es parte de la sociedad. Entonces, tenemos que educarnos cívicamente para poder superar todos y ver cómo hacemos un mejor diseño institucional. No puede ser que hayan tantas comisiones, ¿verdad? Que de repente tengan que llamar a las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Para una comisión, para otra. Reunámonos, veamos cómo tienen que hacerse, racionalicemos. En 48 horas se reúnen. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo se reúnen? ¿Verdad? Porque la mayoría de las veces yo veo que no hay dictamen de nada 24 horas antes de tocar un tema, ¿verdad? Entonces, funciona mal, con poca efectividad. No está organizado, no hay un manual de organización y método, ¿verdad? Uno quiere ver la fundamentación del dictamen en minoría o del dictamen en mayoría. No existe la fundamentación, ¿verdad? Existe solamente el resultado. Es decir, no, mayoría fue el dictamen por el sí y minoría por el no. Pero no hay fundamentación ni disposición de motivo, ¿verdad? En un parlamento serio eso tiene que estar instalado. Por eso requiere toda una reorganización. Debiera formarse una comisión, ¿verdad?, multipartidaria con representación multipartidaria, como para poder hacer la reflexión sobre la organización y la mayor efectividad del Parlamento. Pero esa comisión no existe, ¿verdad? Existe comisión para cualquier cosa, menos para lo que debiera existir, ¿verdad? Si es que queremos hacer las cosas en serio, si es que queremos avanzar. Y yo creo que en el Poder Judicial pasa lo mismo, y en el Poder Ejecutivo ni que hablar, ¿verdad? Cada uno por su lado. Entonces, falta un encare, como nosotros decimos y estamos acostumbrados a decir en medicina, interdisciplinario, ¿verdad? Ver a un paciente desde diferentes perspectivas y sacar una conclusión para que sea más efectivo el tratamiento de lo que se va a hacer. Pero esa mirada no existe. Realmente preocupante, porque si uno empieza a analizar las capas, diríamos, del Estado, cómo funciona el Estado, uno se da cuenta que es una cuestión amorfa, que no existe esa
diríamos, ese vínculo que debería existir para que funcione mínimamente. Pero de esto vamos a seguir hablando a la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí con nuestros invitados en contexto con el senador Ignacio Iramay y la abogada Esther Roa. Estamos hablando un poco más profundamente y más allá del tema de aquella decisión del Senado, más allá de lo que diga la justicia de que hubo atropello constitucional. Ellos mismos lo asumieron cuando revieron su posición. Pero y me gustaría la opinión de los dos con respecto al manejo de la mayoría que está haciendo no solamente Honor Colorado, sino sus aliados. Hay como una visión brutal de la política. Y me llamaba la atención, por ejemplo, cuando la abogada Alejandra Peralta denunció a los senadores Bachi Núñez y Yaminal, llamada Yaminal, porque la habían bloqueado en las redes sociales. Ella sostiene que los funcionarios públicos o las altas autoridades no pueden bloquear a las personas en el contexto de la libertad de expresión, ¿verdad? Pero más me sorprendió la reacción de la senadora Yaminal cuando dijo en su cuenta de ex, dijo, si los magistrados admiten el amparo de la abogada Alejandra Peralta, yo misma los denuncio. Y no lo dijo como una posición política, sino que yo entiendo que Yaminal es miembro suplente del jurado de magistrados. Por lo tanto, la amenaza que ella profiere contra un juez que pueda dar la razón a una acción ciudadana, ¿cómo se puede interpretar? Se puede interpretar en eso de lo que usted decía, doctor Iramay, en este avance autoritario, pero que ya se salta todos los límites, porque a veces se guarda las formas y uno busca convencer, pero en este caso es una amenaza directa. ¿Cómo se puede entender de esta manera, y usted que convive con este tipo de situación todos los días? Bueno, yo creo que está dentro del ámbito de la costumbre de hacer tráfico de influencia, ¿verdad? Una cosa es el uso indebido de influencia y otra cosa es el tráfico de influencia. A Katia la sacaron por el uso indebido de influencia sin ninguna argumentación, porque eran temas administrativos cuya responsabilidad estaba en el área de talentos humanos, claro, ¿verdad? No tenía por qué ella encargarse de supervisar a su personal, ¿verdad? Este sí es un tráfico de influencia porque está amenazando directamente que ella va a ejercer una acción, ¿verdad? Entonces, ellos están acostumbrados, ellos no ven la diferencia porque no necesitan verla. Desde el momento que uno se maneja dentro de un ámbito parlamentario con la teoría de que tiene mayoría manda, ¿verdad? Y no administra las diferencias. Entonces es muy difícil no entender que ellos están en esa actitud de prepotencia, de arrasar con todos y de hacer lo que a ellos les venga en gana, ¿verdad? Entonces ellos están en esa actitud que es coherente con lo que ellos piensan y en cómo se manejan. Por eso estamos hablando de un modelo autoritario. Para mí la única distinción ya es si vamos hacia un totalitarismo, pero que es autoritario ya no cabe ninguna duda. Desde el momento que uno está lanzando estos mensajes de violación a la Constitución, a los reglamentos, ¿cuál es el mensaje que le está largando a la ciudadanía? Que ese exdiputado saque la pistola para amenazarle a la persona que iba, que no sé, a cobrarle qué cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? Acá hay impunidad. Por eso yo digo la desfachatez de la impunidad. Entonces, se sienten impunes. Entonces, no se respeta la ley. Para mí acá el problema fundamental, como digo, no es hiperlegislar, no es sacar leyes. Porque la mayoría de las leyes que sacan además es de tan mala calidad que no se pueden aplicar, ¿verdad? Yo conozco muy bien en salud, veo lo que están haciendo ahora,
¿verdad? La mayoría de las leyes, hambre cero, un disparate, ¿verdad? Desde el punto de vista de la argumentación, confunden una política de Estado con una medida de gobierno, alimentación escolar con hambre cero, títulos rimbombantes. Es decir, viven en una burbuja autoritaria. Entonces, desde ese momento es lógico entender de que ellos están y van a continuar, si es que no rectifican rumbos, porque hay ya en este momento no estamos pasando vergüenza solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿verdad? Porque ya todas las calificadoras de riesgo empezaron a rever la situación, ¿verdad? Los embajadores también se manifiestan, están mirando y están observando qué pasa en Paraguay, ¿verdad? El grado de inversión no está llegando, las contradicciones que se está dando en la toma de decisión por parte de la presidencia son muy contradictorias y controversiales. Por eso digo que es muy importante la movilización ciudadana. Esto que hicieron estos jóvenes es fundamental, porque en el aula no se aprende todo. En los momentos de crisis política y económica, en la calle se aprende a ser ciudadano, ¿verdad? Ahí se aprende a ser ciudadano. Por eso es importante que los estudiantes entiendan que, bueno, ellos en este momento tienen mucho más razones que las que demuestra el gobierno como para avanzar en una ley de hambre cero y pedir de que se sustituya por una ley distinta. Están absolutamente en todo su derecho, ¿verdad? Porque no tienen sustento económico, político lo que están haciendo. Ahora, me venía a la memoria, Esther, cuando decías un fiscal, un juez finalmente es una persona común que tiene sus necesidades, quiere su previsibilidad laboral. ¿Qué juez se animaría a atender un amparo o una acción judicial ciudadana cuando un senador o una senadora, en este caso, ya le amenaza? Entonces, claro, y ahí es cuando yo temo que exista la paralización institucional, que finalmente cuidando tu trabajo, diríamos, tu permanencia, ya nadie quiera confrontar al poder por más brutal que sea. Hay que confrontar, Estela. Bueno, eso yo le animo. Yo sostengo que los fiscales y jueces no son cualquier trabajador que están para confrontar al poder, sino para que son fiscales y jueces. Claro, y por eso digo, imagínense esa confrontación que sufrió la Cámara de Senadores, hizo de que ellos reviertan y empiecen otra vez a caminar por lo menos por la senda de la constitucionalidad, ¿verdad? Yo creo que los jueces tienen que perder el miedo y tienen que hablar. Ellos no están vedados de opinar y de decir, y en este caso lo que hizo Yaminal es gravísimo, en el sentido de que es, claro, un tráfico de influencia, es coaccionar al juez que está atendiendo la causa. Y hay que denunciarla, ¿verdad? Yo por ahí, qué sé yo, si tengo un poco de tiempo le voy a denunciar también, porque acá hay que enseñarle con el palo del derecho penal a todos, porque ya no funciona el resto. O sea que si nosotros tenemos una herramienta que es el Código Penal, si bien es cierto no soluciona, pero nos puede servir para paliar la situación, porque este grado de impunidad, digo y hago lo que quiero, como que lo que hizo Yamil Esgay hoy, a las trompadas con periodistas. ¿Por qué? Porque sabe que la justicia poco o nada puede hacer en este país. Pero sin embargo, si nosotros exigimos esa respuesta del Poder Judicial, por eso digo que nosotros hacemos una, Corruptur se llama una actividad, y recorremos así siempre las instituciones y decidimos que hasta que termine el año vamos a estar enfrente de la Fiscalía General. ¿Qué momento tan propicio para que la ciudadanía nos acompañe, una lucha gigantesca que estamos llevando hace bastantes años, ¿verdad? Y que estemos ahí para poder decirle al Ministerio Público, reaccionen. En la medida que ellos reaccionen, porque hay hechos punibles concretos, tienen que imputar. Si hay hechos punibles concretos imputados y acusados, el tribunal tiene que condenar. El Poder Judicial tiene que garantizarle al ciudadano de que todos somos iguales ante la ley. Y eso no está pasando. Así es que nosotros, yo al menos digo, ¿verdad?, después de esta odisea y también este gran desafío, Estela, hay que decirlo, de decir en mi rol de abogada, lo poco o mucho que puedo hacer es empezar a hacer con mis compañeros la piedrita en el zapato de los corruptos. Porque
ayer estaba leyendo el flyer, ¿verdad?, del juicio de Tomás Rivas. 137 veces urgimos, 137 notas. Eso hizo de que alguien se sienta desde adentro controlado y también el procesado diga, hay alguien que está mirando, hay alguien que nos está controlando, y que la ciudadanía se sienta y diga, por suerte alguien toma la posta de hacer eso por nosotros. Y cada ciudadano está haciendo lo propio. Los estudiantes hicieron y nos enseñaron que una manifestación pudo conseguir sentarles a las autoridades y decir, esto no es así como ustedes piensan. Los médicos, cuando salen y reclaman sus derechos, también hacen lo propio. Ahora los abogados, en este caso, por ejemplo, yo celebro que la UNAVIT, que es un gremio que estamos 11 asociaciones afiliadas en ese gremio, que estamos luchando también por el colegio de la colegiación de abogados, ¿verdad? Que haya resuelto en una sesión decir, bueno, nosotros a partir de ahora vamos a defender la Constitución Nacional. Y ya no es este ROA solamente, y la coordinadora nomás quien agarra y trae una denuncia penal. Hoy es una federación de abogados de Ciudad del Este, de Caguazú, de Misiones, de Pedro Juan, de Concepción, muchísimos gremios que hace muchos años están en la lucha también. Así es que yo me siento cada vez también potenciada en ese aspecto y hay que confrontar. Los jueces, los fiscales, los ministros de corte tienen que perder el miedo y tienen que demostrarse como tal, un poder del Estado. Yo les agradezco muchísimo su participación. Senador, para finalizar, ¿cómo usted ve un futuro inmediato en el contexto en el que estamos? ¿Vamos a continuar igual? Porque usted decía, estamos ya en autoritarismo y solamente estamos viendo un proceso hacia el totalitarismo. Ese es un diagnóstico gravísimo. Bueno, sí, es que la ciudadanía toma conciencia, se moviliza, ¿verdad? Todos estos sectores que se están manifestando, yo creo que es muy positivo. Acá siempre, dentro de nuestra tradición autoritaria, sin movilización ciudadana no se consiguió nada. El clinicazo, todos los movimientos estudiantiles de la época de Rockefeller, en todo eso hemos participado, ¿verdad? Y siempre fue confrontando el poder. Es la única manera de generar ciudadanía y de construir una sociedad diferente. Pero va a depender de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ponerse de manera activa, porque cuando votan determinada gente creyendo de que ellos son la solución, resulta ser que se pasan para el otro lado, ¿verdad? Hay una trafugueada de parte de parlamentarios que no han cumplido con lo que han prometido a la ciudadanía. Entonces, el ciudadano ser ciudadano significa ser una persona autónoma, reflexiva, con pensamiento crítico. Y eso están logrando ahora los estudiantes como corresponde con las movilizaciones que están teniendo. Y eso es fundamental para construir ciudadanía. Es la única manera de poder parar el poder autoritario. Les agradezco muchísimo su participación esta noche. Muchas gracias. Bien, yo les invito a quedarse porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar con la jueza experta en el fuero de niñez y adolescencia, Pili Rodríguez, y este tema de padres en mora con la asistencia alimentaria, pero con la publicación de la lista de morosos que puede significar la muerte civil del padre moroso. Esa es también una parte del país que duele. Los padres morosos con la asistencia alimentaria con sus hijos. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí con nuestro programa En Contexto. Tenemos el placer de recibir a la jueza experta en el fuero de niñez y adolescencia, Pili Rodríguez. ¿Cómo está, jueza? Muy buenas noches, Estela, también a toda la audiencia. Un gusto estar contigo hoy en el programa. Bueno, un tema que en estos días se debatió mucho en las redes sociales. Me estaba explicando la jueza que no es un tema nuevo, pero la reglamentación es nueva. Estamos hablando de
el registro de deudores alimentarios. Si bien ya se reglamentó en el, bueno, es una ley del 2015. Es una ley del 2015, exactamente, del 2015, y tuvo una modificación en el 2020. En el 2015 se crea el registro, se habla básicamente que estar en el registro, o sea, quién es deudor o deudora alimentaria, también cómo se puede obtener en ese momento, y encargaba al Poder Judicial digamos, todo lo que implica la organización y llevar adelante el registro, y también la expedición. Y ya hablaba de que debía existir un medio digital y gratuito para que las personas puedan obtener. Y en el 2020 se vuelve a hacer ese énfasis y también se agregan estas 3 actividades puntuales. En el 2015 ya se hablaba de que las instituciones financieras, por ejemplo, al momento de expedir crédito o hacer transacciones comerciales, ya podían solicitarle a las personas: estás primero al día con tu hijo o con tu hija. Esa es básicamente la idea de esta herramienta. Y en el 2020... en el artículo 9, en una modificación, habla puntualmente de estas 3 cuestiones que ahora, por decirlo así, son efectivas gracias a la tecnología, y también ahora una resolución de los registros públicos, que son principalmente la expedición de licencias de conducir, la prohibición de hacer transacciones a través de escribano público, o sea, que impliquen después una inscripción en los registros públicos de bienes muebles e inmuebles, y también la obligación del oficial del registro civil, en el caso de que se contraiga matrimonio, de tener que decir públicamente de si esa persona está inscrita en el registro y de cuánto es la deuda. Ese sería el momento más bochornoso. Sí, pero yo creo que creo que nadie querrá pasar por eso, y con la facilidad que en el 2022 el Poder Judicial, digamos, articuló su plataforma web para poder expedir en línea las 24 horas del día ese registro. O sea, alguien puede constatar, cualquier persona ingresa el número de cédula y va a poder ver si esa persona está libre de deuda alimentaria o no. O sea, chicas, si tienen novios, que tienen hijos, hijas, es cuestión de entrar al registro de deudores alimentarios, poner el número de cédula, y ahí ya sale automáticamente si esa persona es moroso o no. Sí, te expide un certificado de no estar inscrito, no tener antecedentes alimentarios. En el caso de que esa persona esté en el REDAM, también por una cuestión de la Ley de Protección de Datos e Imagen, el sistema informático de la Corte lo que emite un aviso que dice: usted no puede obtener un certificado de no estar en el registro, debe acercarse al juzgado competente para poder levantarlo. Para irnos a la práctica, jueza, vamos a suponer una persona, un varón, que tiene este problema y va a su municipio y quiere un carnet de conducir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oficina, o él tiene que llevar un documento así como la cédula de identidad? ¿Ya tiene que él llevar el documento, o la oficina de la municipalidad está obligada a ingresar al REDAM para ver si esa persona puede o no tener su carnet de conducir? ¿Cómo funciona en la práctica? Y justamente era así en la práctica, pero como hace 2 semanas, y yo realmente recalco que fue una iniciativa muy loable, y cabe ser, digamos, nobleza obliga que esta iniciativa se da de el propio director de la OPACI, al tener una reunión en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Entonces le comentaba de que todavía muchas municipalidades no estaban cumpliendo lo que dice la ley, porque ya era muy discrecional, ¿verdad? Podía pedirte, no, entrar en la pestaña, me quedé sin internet,
¿verdad? Podrían pasar muchas cosas. Entonces, tanto la viceministra de la Niñez, Verónica Argüello, y el ministro Walter Gutiérrez tuvieron una reunión con el ministro encargado del registro de deudores alimentarios, porque es el ministro encargado de estadísticas judiciales, el ministro Martínez Simón, y articularon cómo la Dirección de Tecnología y los técnicos informáticos podían fusionar esos datos. O sea que, y ahora no hace falta nada de eso. Directamente el funcionario, porque los registros de conducir se expiden a través de un sistema informático de la PASI. Entonces ahora la persona entra, por ejemplo, Estela Pili Rodríguez, y si figura que está en el REDAM, le va a decir la tecnología, la máquina: aunque quieras, no se puede expedir este registro. Ah, ya. O sea, pero bloquea realmente automáticamente. Entonces, digamos, lo que se buscó optimizar a través de esta tecnología, y realmente es una labor grandiosa que hicieron los técnicos. Estamos hablando también de todo un sistema, el Poder Judicial, datos, etcétera, pero yo digo, poniendo el interés superior. Esto es realmente, cuando hablamos del interés superior del niño, a veces como hablamos como una cuestión así muy idealista, muy genérica, pero en este caso, ¿cuál es el interés superior de un niño ni adolescente que tiene establecido en una sentencia alimentaria una cuota de un progenitor con quien no convive y no se está cumpliendo? Entonces, ante esa situación, su interés superior es primero que se cumpla su cuota alimentaria. Sí, estaba viendo, doctora, que en el 2022 el negar el sustento a los hijos fue el delito más frecuente en el 2022. Incluso superó a la violencia intrafamiliar, que es un problema grave que tenemos en Paraguay. Así mismo es. El incumplimiento del deber legal alimentario fue el hecho punible más ingresado en el Poder Judicial en el 2022, seguido de la violencia intrafamiliar. Esto, por decirlo así, no cambia mucho en el 2023. Lidera la violencia intrafamiliar, y en segundo lugar, incumplimiento del deber legal alimentario, que de alguna manera están interconectados, por decirlo así, socialmente. Y justamente esa estadística del 2022 fue la que me llevó a mí a analizar, a través de una investigación por la cual realicé mi tesis doctoral, que habla del cumplimiento efectivo de la asistencia alimentaria. Porque yo soy jueza de niñez hace 11 años y expedí muchísimas sentencias de alimentos, y todavía, más allá de la expedición de esa sentencia, de que la ley dice que en la sentencia se debe advertir de que una persona, al justamente incumplir 3 cuotas sucesivas o alternadas, es pasible de ingresar al registro, existe, digamos, una sensación cuando uno va a los congresos o en la calle, y ustedes mismos sienten que las personas dicen: hace 10 años no tengo mi asistencia, hace 15 años, hace 18 años. Entonces se ve que tuvo su asistencia, tuvo su fijación por sentencia, pero esa sentencia no se cumplió. Y creo también que es un deber del Poder Judicial hacer cumplir sus propias resoluciones. Y encontré, tanto en este mecanismo como en otras estrategias que venimos implementando, de que realmente ese cumplimiento sea efectivo, porque si no, sigue siendo una letra en un papel y ese derecho del niño no es cumplido. Bien, creo que ahora, Matías, vamos a hacer una breve pausa, y a la vuelta justamente quería hablar con la doctora. Hace 11 años que es jueza de la niñez, y esta problemática que tiene que ver con la paternidad irresponsable. Y ella nos va a contar, porque le voy a preguntar, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado en todas estas historias de vida que tuvo que enfrentar siendo jueza de la niñez? A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos con la jueza Pili Rodríguez. Estamos hablando de este registro de deudores alimentarios y estamos enfatizando un poco en niñez, ¿verdad? Adolescencia, padres morosos, paternidad irresponsable. Pero ahí no se acaba, doctora.
O sea, la ley no discrimina entre niños, adultos mayores. Explíquenos esa parte. No, la ley cuando habla de quién es deudor moroso, simplemente es la persona obligada por una sentencia derivada de un juicio controvertido o de un acuerdo inclusive, que está obligada a pagar alimentos. Pero en ese punto de la ley, no, o sea, pueden ser niños ni adolescentes. Hay personas mayores que en estado pueden requerir también alimentos, pero ya es ante el juzgado civil y comercial. Y también los adultos mayores que tienen una ley especial para reclamar alimentos que se tramita ante los juzgados de paz, ¿verdad? Entonces, es una ley realmente que, si vamos al espíritu en sí, es proteger ese derecho que tiene un principio de subsistencia y desarrollo tan básico, y que tiene sobre todo una cuestión de humanidad, ¿verdad? Ahora, jueza, esto de que negar el sustento de los hijos es un delito frecuente en nuestro país. Tiene que ver también con esta cultura machista que tenemos, el hombre que no se hace responsable del hijo que engendra. Pero y vemos casos de políticos muchas veces. ¿Te llamaron alguna vez a decirte no saques una sentencia en mi contra? La verdad que no. Y creo que la gente, o sea, dentro de todo, ¿verdad? Obviamente somos seres absolutamente perfectibles y de los errores también aprendemos. Pero creo que realmente en estos casos, por ejemplo, estamos hablando de un derecho tan básico que, no sé, debe primar, o por lo menos uno escucha siempre, pero yo en este caso, si bien los jueces estamos bajo la recta línea de la justicia, también es un fuero tan diferente porque tiene corazón y la humanidad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, de hecho, la ley luego limita en el sentido de que no hay rechazo de demanda alimentaria. Dice textualmente el artículo 97, un juez o jueza no dejará de expedirse ante un reclamo alimentario. Entonces, lo que básicamente lo que hacemos es establecer cuánto le corresponde conforme los análisis tanto del caudal del alimentante como las necesidades de ese niño, niña, adolescente, de ese caso puntual. Pero nunca he recibido una llamada en ese sentido de o fíjame menos, o no, simplemente... ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Y es interesante también porque no es una tabla rígida, ¿verdad? Lo que sí se habla, por ejemplo, es interesante el derecho comparado. En Argentina están justamente con una modificación, y en otros países también, donde se habla de una base mínima de que puede ser los alimentos. Y acá siempre estamos, no, el 25%, eso digamos es una rémora del derecho laboral, que no se podía tocar el salario hasta el 25% del trabajador. Pero justamente en base a este principio que traemos de la Convención de los Derechos del Niño en el año 90 en nuestro país, y nuestro Código de la Niñez del año 2000, que dice que evidentemente ahí que va a primar el interés de ese niño de recibir su alimento, y que inclusive por cuota atrasada se puede retener el salario de una persona hasta el 50%. O sea, allí luego, con esa perspectiva, evidentemente, y por una ley posterior, ya deja sin efecto ese principio o esa normativa del derecho laboral. Entonces, se analiza las necesidades según la edad, según cada circunstancia especial, si está en edad escolar, si es recién nacido, si es adolescente. Se ve todo eso, pero también se busca, y eso también ayuda mucho la parte que está solicitando, que conoce a las personas, a quien reclama, de justamente la ley dice todo tipo de medios de pruebas son válidos para obtener el caudal del alimentante. Brevemente, porque ya tenemos que irnos, Sí. Doctora. ¿Hay otros países que aplican con mayor rigor este tipo, diríamos, de sanciones? Me hablabas del caso mexicano. Sí, en México ellos crean el registro de deudores alimentarios morosos, realmente
creo que hace 1 o 2 años, y ellos le llaman la ley Sabina, pero allí el alcance del registro, bueno, si bien México es un estado federal, van por estado a estado, en la ley Sabina por lo menos también impide acceder a cargos públicos, cargos de la magistratura y sobre todo cargos electivos en el caso de que uno esté en el registro de deudores alimentarios morosos. Yo le agradezco muchísimo su participación aquí, jueza, esta noche. No, muchas gracias por el espacio y que sirva para construir un poco conocimientos de derecho y sobre todo hacia la gente que más necesita. Muchas gracias. Y por supuesto superar esa miseria de que es muy miserable no dar el alimento a los hijos. Absolutamente. Corresponsabilidad, hacernos responsables de la obligación y del destino que asumimos para nuestra vida, que es la crianza de un hijo o una hija. ¿Hay un caso así que a usted más le impactó? Me dan un minuto más. Un caso así que uno dice que te hizo cuestionar la humanidad de una persona. Y en realidad cada día es un desafío. Fueron varios casos, pero eso que hablas de la paternidad responsable, tenemos situaciones que tenemos extracciones de prueba de ADN y hay veces que realmente después la prueba sale positiva, pero en ese momento ese no mirarle al niño, no saludarlo, no ser parte de su vida. Pero bueno, tratamos de compensar con ese abrazo lo que nosotros podemos como equipo en el juzgado ofrecerle a ese niño que toca nuestras puertas. Intentamos cada día con lo poco o lo mucho que tenemos, pero yo creo que esa nomás es la constante, no detenerse y con las herramientas que se tenga ir avanzando en la misión que a uno le toca. Doctora Pili Rodríguez, muchísimas gracias. No, Estela, al contrario, gracias a ustedes. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy y les invito nuevamente a encontrarnos el próximo martes.